El nombre del texto es interesante porque refiere a una expresión, voy a cambiar un poquito la vista del documento para, yo sé que no es más amistosa así, pero ¿pueden ver bien o no? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. O sea, Perfecto, ¿ahí se ve bien? La textura del documento. Fratelli Tutti es una expresión que usa San Francisco, ¿cierto? Para dirigirse a todos los hermanos y hermanas y a proponer una forma de vivir con sabor evangelio, una forma de vida. Nosotros estamos ante un texto que no es un documento dogmático, ¿cierto? Eso es muy importante que lo tengamos todos claro. Estamos ante un documento que tiene un carácter de está enmarcado dentro de las disciplinas, dentro de la doctrina social de la iglesia. Este no es para explicarnos si Jesucristo es el Hijo de Dios, verdadero hombre. Tampoco es para explicarnos que el matrimonio entre un hombre y una mujer, ni como podría ser, por ejemplo, Humane Vitae, o podría haber sido algún documento de esa naturaleza. Este no quiere explicarnos la naturaleza de la iglesia como el Lumen Gentium, ni tampoco este documento aspira a hablarnos acerca de la vocación de los laicos en el mundo directamente, porque este documento más bien va emparentado a los documentos de doctrina social de la Iglesia, como Labor in Excelsis, Solicitud de Rei Socialis, Centesimus Annus, la famosa Rerum Novarum, Quadragesimo Annus, Popular Progressio y, por supuesto, los Caritas in Veritate, que siente una dimensión antropológica sobre la doctrina social de la Iglesia y sobre el valor de la doctrina social de la Iglesia. Esto estamos ante un documento que tiene un carácter que está situado en la familia de la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento social cristiano, cómo la Iglesia se sitúa en la sociedad. Y por eso es que el nombre dice mucho, una forma de vida con sabor evangelio. Esto no está pensado para la liturgia, ni está pensado para una comunidad de vida, sin desconocer que evidentemente hay que tener una vida evangélica en la comunidad de vida o en la liturgia, sino que está pensado para irrumpir en la historia, en la cotidianidad. Por eso es que este documento es muy laical, es muy laical. Y algunos elementos prácticos del documento: tiene 8 capítulos, 287 numerales y 37.280 palabras. Si uno lo compara, por ejemplo, con Evangelii Gaudium, este más o menos, para darles una idea, Evangelii Gaudium tiene casi los mismos numerales, casi los mismos numerales, pero es un documento magisterialmente largo, es un documento largo. Eh, Ahora, ¿cuál es la pretensión del texto? Me atrevo a decir que tiene dos pretensiones y que voy a usar la expresión requiere cuatro o quiere situar cuatro conciencias. Tiene dos pretensiones, que es la fraternidad, es decir, promover la fraternidad, promover que somos hermanos, promover que somos hermanos, y la amistad social, que yo la diría amistad cívica, es decir, esa capacidad de tratarnos bien y de trabajar juntos. Fraternidad, somos hermanos, la fraternidad humana. Este es un concepto muy presente ya en la Gaudium Spes, en el Concilio Vaticano II, ¿cierto? Y que va desarrollándose en el magisterio posconciliar, y la amistad social, que refiere a ese diálogo y ese caminar juntos. Esto, como diría el Papa Francisco, presupone cuatro conciencias para poder tener fraternidad y amistad social. La primera conciencia es que todos somos parte de la familia humana, conciencia de que pertenecemos a una familia común, la pertenencia a la familia común, que es la familia humana. La conciencia, por lo tanto, de reconocernos como hermanos, que somos hijos de un solo creador. Por eso esto nos interpela especialmente a las religiones monoteístas. Conciencia que todos vamos en la misma barca, es decir, que todos navegamos en la misma realidad, no es que estemos situados en mundos distintos. Y conciencia de que un mundo interconectado, globalizado, solo podemos salvarnos juntos. Recordemos que hoy día no se pueden realizar congresos, por ejemplo, a nivel de la iglesia. ¿Por qué no podemos realizar congresos a nivel de la iglesia, por ejemplo, en el Vaticano? Porque viene gente de África, viene gente de Asia,
y resulta que hoy día el COVID está muy fuerte en África o está muy fuerte en algunos países y por lo tanto esos países no podrían llegar a una conferencia. Lo pongo como un ejemplo práctico y plástico para ver cómo la conciencia del mundo globalizado nos dice todos estamos interconectados. Si hay COVID en España, no afecta a los chilenos. Si hay COVID en Sudáfrica, nos afecta a los chilenos. Estamos en un mundo que está hiper interconectado. Esta misma situación nos ubica entonces a esa lógica de la fraternidad y la amistad social. El índice, no me voy a detener en el índice, pero tiene 8 capítulos, ¿cierto? Vamos a ir viendo uno a uno para entender el texto mismo. ¿Cuáles son los problemas, las sombras del mundo cerrado, los problemas globales que exigen soluciones globales? Volvemos a lo anterior. Si el COVID se acaba en Chile, pero no se acaba en Europa, estamos igual, porque estamos en un mundo interconectado. Por lo menos, haciendo la analogía, problemas globales requieren soluciones globales. Primer punto, la manipulación y deformación de conceptos. ¿Qué es la democracia? Se pone un ejemplo. ¿Qué es la libertad? ¿O qué es la justicia? El Papa dice, atención, aquí hay un problema social. La pérdida, segundo tema, la pérdida del sentido de lo social o de la historia, el egoísmo, la falta de interés, la prevalencia de la lógica del lucro, la cultura del descarte, es decir, la pérdida del sentido social y de la historia, algo que hay que trabajar, hay que recuperar, exige una solución. El desempleo, el racismo, la pobreza, la desigualdad de derechos, exigen solución. La cultura de los muros exige solución. La cultura de los muros exige solución. El deterioro de la ética exige solución. Estando en una conferencia el día lunes, donde habían obispos de todas partes del mundo, me impresionó el testimonio de un país donde decían que las barriadas estaban tomadas por las mafias del narcotráfico y que esas mafias del narcotráfico afectaban la totalidad, aunque estaban en barrios periféricos. Bueno, eso es lo que dice el Papa. Si no tenemos soluciones globales, los males nos vuelven a afectar. El cáncer se sigue propagando. Esto está como criterio general. Ahora, esto nos abre un segundo punto que es muy importante. El Papa dice, ¿qué podemos hacer ante estos problemas globales que requieren soluciones globales? Y ante estas cuatro conciencias, el Papa toma el texto del buen samaritano y recorre el texto del amor del buen samaritano y nos dice 4 características del buen samaritano que nos invita a reconocer a Cristo en el rostro de los excluidos, del otro, amar según una dimensión universal, es decir, un amor que va más allá de los particularismos, salir de nosotros mismos, es decir, para poder vivir esta experiencia del amor universal, hay que aprender a salir del metro cuadrado del confort y de la comodidad. Cuando uno dice estoy bien, la pregunta que sigue es ¿estamos bien? Decir estoy bien no es suficiente. Salir de nosotros mismos. Abrir el corazón al prójimo. Y esto, la proximidad y la proximidad. El prójimo como un elemento central. Lo que me atrevería a llamar desde el punto de vista de la teología, la extroversión, la proexistencia. Vivir para el otro. Esto es un elemento central. Recuerdo que tuve la oportunidad de hacer el Camino del Apóstol Santiago, que lo hice, una experiencia preciosa, lo hice el año 2009, antes de volver del doctorado, y me acuerdo que llegué a Compostela y estaba cansadísimo, imagínense, no sé cuántos, 800 y tantos kilómetros, y me acuerdo que me encontré con un grupo de jóvenes y me impresionó que uno de los jóvenes decía algo que a uno le parece tan normal, pero que debe interpelarnos tanto. Decía, no, yo estoy haciendo esta obra de caridad y estoy feliz porque me siento bien, porque mi conciencia está tranquila, porque en realidad ya con esto hice la obra de caridad que tenía que hacer. Claro, ese joven no captaba nada, porque la caridad no es el check-in de algo bueno, es el modo de vida del cristiano.
Por eso es que aquí es tan importante el salir de uno mismo. Si ustedes me preguntan cuál es la pandemia más grande de la posmodernidad, es el egocentrismo. El punto de referencia principal para la vida soy yo. Ahí está el origen de todas las demás pandemias. Porque cuando uno está en el centro, Cristo no puede estar en el centro. Pensar, ¿qué nos propone el Papa? A partir de esta lógica del buen samaritano, una apertura al otro y una apertura al diálogo. Algo que es tan importante para el Chile que estamos viviendo hoy día y después del proceso electoral, ¿cierto? Gestar un mundo abierto, apertura al otro. El otro tiene algo que me puede decir un valor, un valor. Y esto es muy importante frente a una cultura de la desconfianza. La amistad social supone no exclusión y una fraternidad abierta. Nosotros decimos con este ni a misa, pero es que con ese podemos hacer algo bueno juntos. El punto es encontrar puentes y no desentrañar rápidamente las barreras. Y lo segundo, la apertura al diálogo. ¿Por qué no se dialoga? Porque el yo es muy fuerte, yo tengo la razón, yo pienso así, yo creo así, se hace así. Esa expresión, el individualismo es el enemigo del diálogo y de la apertura al otro. El Papa enfrenta fuertemente estas pandemias, fuertemente, porque si no se sale de sí mismo, no hay posibilidad del auténtico amor. Y en este sentido, dos actitudes que subraya el Santo Padre para gestar un mundo abierto es la benevolencia y la solidaridad. Benevolencia, desearle el bien al otro. Solidaridad, es decir, hacerme cargo de la fragilidad del otro. Ahora, no solamente el Papa pide pensar en gestar un mundo abierto, sino un corazón abierto al mundo entero. Esto es muy importante. Cuando nosotros estamos hablando de la fraternidad universal, nosotros tenemos que abrirnos a ir al encuentro de los otros, a vivir la gratuidad y la solidaridad con todos. Esto significa acoger, promover e integrar, por ejemplo, a los migrantes, a los marginados, a los descartados. Desarrollar una conciencia comunitaria, nadie se salva solo. Buscar un desarrollo político o social solidario de todos los pueblos. Es decir, no basta que yo esté bien, lo que se conjuga es nosotros tenemos que estar bien. Miren, es tan eclesial esto, cuando en los momentos de fundación de la iglesia me atrevería a sugerir un quinto momento, que es el Padre Nuestro, porque cuando los discípulos le preguntan, enséñanos a rezar, Jesucristo no les dice Padre mío, les dice Padre nuestro que estás en el cielo. Les dice, para poder ser cristiano es un ser con otros. El ser con otros es condición de posibilidad para ser iglesia. Ahora, en este capítulo las claves son fundamentalmente la gratuidad y la cultura abierta y acogedora. La gratuidad que es tan difícil, ¿cierto? Porque la gratuidad significa una actitud de apertura y de benevolencia, pero también de compartir, sin esperar qué me van a dar. Yo creo que todos vivimos en nuestra cultura y en nuestro tiempo espantados de que cuando hacemos algo por otro, el otro se pregunta qué me va a pedir. Cuando alguien hace un bien por nosotros, muchas veces nosotros decimos, ¿y ahora qué me va a pedir este? ¿Por qué me está haciendo esto? Porque la gratuidad está expulsada de la cultura. Y creo que el Papa nos invita a revitalizar, a renovarnos en la gratuidad. La gratuidad que es la benevolencia del amor. De hecho, Dios es gratuito, sale a nuestro encuentro gratuitamente para llevarnos a la salvación, gratuitamente. Y la cultura abierta y acogedora, abrir la mente y el corazón hacia la comunión universal. Aquí los verbos que aparecen más frecuentemente son acoger, proteger, promover. Aquí el Papa entra en un tema, en el capítulo quinto, ya yendo más a cosas más concretas en la política. Habla de la mejor política y pone tres características. Una política
al servicio del bien común, una política que se aleja del populismo y una política que promueve el bien del pueblo, que no es populismo. Por supuesto, una política al servicio del verdadero bien común, que es el bien de todos y de las partes. Ustedes saben que la doctrina social de la Iglesia se enseña que el bien común de todos no anula a la particularidad, sino que la particularidad vigoriza la totalidad y la totalidad permite la originalidad de la particularidad. Bien común y bien particular son dos realidades que se juntan. Cuando nosotros buscamos el bien individual sin la mirada global, es individualismo. Cuando buscamos el bien común sin hacernos cargo de la persona, hacemos una aplanadora. El bien común integra lo particular y lo universal en un bien mayor. El populismo, no me detengo, creo que todos somos testigos de lo que es el populismo, y lo verdaderamente popular que dice el Papa, que no es lo mismo que populismo, es el bien del pueblo. Es decir, trabajar para el bien de las personas. Algo tan relevante para el acontecer político. La mejor política, dirá el Papa. Ahora, orden y social, el Papa dice en relación a esto, un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Y el Papa hace una verdadera, yo diría, una verdadera valoración de la política en cuanto a rehabilitarla, porque es un valor, una sociedad requiere de la política y la política es una noble profesión al servicio. Que se ejerza mal algunos, eso es otra cosa, pero hay que rehabilitarla. También la caridad política, que supone el sentido social de la misma, del mismo servicio público. A partir del amor social, lo que Juan Pablo II hablaba, la civilización del amor. Y eso es lo que permite renovar la estructura, renovar la sociedad. El sexto punto que promueve el Papa Francisco es el diálogo y la amistad social. Ahora, es importante entender que el diálogo no es la anulación de las personas, porque va en la misma lógica del bien común. El diálogo presupone identidades que son capaces de buscar lugares de encuentro, pero desde su distinción. No es que el otro tenga que pensar igual que yo para poder dialogar, sino que yo dialogo con el otro que es distinto para que juntos hagamos un camino común, la búsqueda de un bien común. Por eso el diálogo está unido a la amistad social. La amistad no anula la diferencia, sino que la integra por el amor. ¿Cuáles son las claves del diálogo? El Papa parece subrayar algunas, ¿cierto? El Papa alerta sobre el relativismo, es decir, un diálogo disfrazado de tolerancia, que al final todo cabe, pero al final nada es. ¿Cuántas personas que nos promueven un diálogo, pero el diálogo no se sabe de dónde viene ni a dónde va, porque nadie sabe quién es? Y también un diálogo que no se deje capturar por la falsa tolerancia, ¿cierto? Eh, Eso significa que tenemos que pretender un diálogo desde la diversidad. Cuando uno dice y uno sataniza al otro porque tiene ideas que son totalmente contradictorias con nosotros, por ejemplo, ideas que contravienen la fe, pero uno no es capaz de encontrar algo en el otro, es imposible dialogar. Pareciera ser interesante como pista que yo puede que con en este tema no pueda estar de acuerdo, pero puede que encontremos puntos en los cuales podamos dialogar y construir juntos. La mirada del diálogo presupone la apertura al otro en algo que ese otro podamos caminar juntos, lo que no implica relativismo, ni tampoco implica estrategia política, implica reconocimiento de los puntos para caminar juntos, para dialogar. Cuando uno es ideológico, no le da ni la sal ni el agua al otro porque piensa distinto, pero no le da espacio para encontrar puntos de encuentro. Sin puntos de encuentro no hay diálogo posible. Por eso es que hay que hacer caminos de reencuentro, y estos caminos de reencuentro en una cultura fragmentada por la polarización de los amigos y de los enemigos, de los que piensan de una manera
y piensan de otra y que no son capaces de reconocer el otro al hermano, entonces el Papa dice, para poder hacer caminos de reencuentro es importante construir la paz. La paz con la verdad y la justicia, pero la paz. Y lo segundo dice el perdón. El perdón. Sin paz y sin perdón no se puede dialogar, no se puede caminar. Ahora bien, y voy concluyendo, el Papa aquí hace un llamado porque dice, bueno, si somos hijos de un mismo creador y participamos de una misma familia, hace una invitación a las tres religiones, más, a las religiones monoteístas, ¿cierto? A las más grandes, pero nos invita a todos a participar de una familia común, la fraternidad de los hermanos que reconocen un mismo creador, y al mismo tiempo el Papa dice, bueno, pero esto exige del mundo un respeto a la libertad religiosa. La libertad religiosa que es más grande que la libertad de culto, ¿cierto? Porque la libertad religiosa, no, la libertad de culto refiere al culto. La libertad religiosa integra el culto, pero es más que el culto. Ejemplo, si yo creo que el matrimonio, por ejemplo, si yo creo que el matrimonio entre un hombre y una mujer, yo puedo pensar y puedo anunciarlo. Cuando yo restringo solo la libertad de culto, yo lo que estoy diciendo es que puedo tener el culto, pero no tengo libertad de conciencia necesariamente. Por eso es que el Papa insiste mucho en la libertad, la libertad religiosa. La libertad religiosa, en un sentido que integra el culto, pero más que el culto, es la libertad de conciencia, que es un derecho humano fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claves fundamentales. Y con esto concluyo. ¿Cuáles son las claves fundamentales del texto? Reitero, la fraternidad. La fraternidad es un elemento central que significa amor al hermano, significa solidaridad, significa diálogo, significa amor que derriba muros y construye puentes, significa reconocer en otro la bondad que hay. Segundo elemento que es importante en este camino es la libertad, igualdad y fraternidad, que algunos se asustan porque encuentran que tiene que ver con la Revolución Francesa, pero no hay nada más católico, ¿cierto? La libertad porque somos hijos de Dios, la igualdad porque somos por el bautismo hijos de una misma iglesia, somos sacerdotes en cuanto a sacerdocio común y por lo tanto tenemos la misma dignidad. Y fraternidad porque eso nos obliga a ser hermanos y a trabajar como hermanos. Finalmente, la amistad social, el tercer concepto. Fraternidad el primero, segundo, libertad, igualdad, fraternidad, y el tercero, amistad social. Y la amistad social que significa el crecer en el diálogo y en la fraternidad para que juntos construyamos una nueva textura, un nuevo tejido social y cultural que nos permita construir el futuro con esperanza. Por eso es que la amistad social es algo que es tan profético para nosotros en Chile, en el proceso que estamos viviendo. Si nosotros no crecemos en amistad social, si no crecemos en fraternidad, si no crecemos en diálogo, la verdad es que nuestra cultura se parte. Si cultivamos el diálogo, la amistad social y la fraternidad, empezamos a construir el futuro en la lógica de Fratelli Tutti, este consistente documento que nos invita a renovarnos en la vida, a renovarnos en el compromiso social, a renovarnos en la vocación política, a renovarnos en el compromiso con el hermano, a renovarnos en la donación y a discernir para avanzar, reconociendo en la persona, en el otro, no solo un rival, sino en primer lugar un hermano de la misma familia humana que busca el bien y que tenemos que encontrar puntos en común para construir esperanza. Abramos o construyamos puentes, botemos muros para construir el futuro.